Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Aquí estamos para arrancar la conexión macro. Como bien decía el título de esta sección, esta parte donde tratamos de analizar los mercados desde una óptica más fundamental. Vamos con las primeras imágenes, como siempre os traigo 5. Vamos a poner allá en pantalla y analizar, como digo, el ciclo. En este caso vamos a hablar de deuda. Es una cosa muy preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Se está normalizando estos niveles de déficit. Es verdad que el QRA, presentado en el primer trimestre, parece que estima que en este 2024 habrá menos déficits. Recordar que en 2023, donde llegamos al 7%, una barbaridad, sin estar en época en situación de recesión o de guerra. Pero fíjate, vamos a ponerlo en grande, para que veáis un poco las estimaciones que tenemos de cara al 2030 y al 2050. Es que es brutal. Si seguimos a estos niveles de déficit, que parece que se va a continuar, es que en el año 2030 estaremos en los entornos del 200%. Pero es que en el año 2050 vamos a estar en los entornos del 350% y el repago de interés va a ser la primera partida del presupuesto total, por encima de las pensiones, por encima del Medicare, o sea, los cuidados de salud, y por encima del ejército. Es decir, el coste financiero del Estados Unidos, el repago de los intereses de la propia deuda, que es un coste que no es nada productivo, simplemente se utiliza para pagar intereses a los acreedores, que pueden ser, por ejemplo, otros países, Japón, China. O sea, tú lo que estás es recaudando, en este caso, impuestos, o en este caso emitiendo más deuda para pagar intereses a otros acreedores, que sí, que puede ser sector doméstico interno o también externos. Es un repago que genera poco, en muchos casos poco. Pues la deuda no es mala siempre y cuando sea productiva. En este caso no lo es coste financiero puro y duro. Yo desde luego veo que la dinámica es muy mala. No sé qué pensáis vosotros, porque mucha gente dice que al ser el Estado que imprime la moneda reserva del mundo, no pasa nada, que se puede endeudar lo que quiera. Yo tengo mis dudas. Sí, sé que Estados Unidos tiene que incurrir en déficits porque el mundo requiere dólares, pero claro, no todos los niveles de déficit son sostenibles. Tú no puedes tener déficits constantes del 7-8% y que no pase nada. Es que es prácticamente imposible, porque seguirá habiendo la misma demanda. Si eres tan irresponsables del lado fiscal, desde mi punto de vista, no, se va erosionando. Es algo que quizá es imperceptible, no se ve a corto plazo, pasa desapercibido, pero, repito, se va deteriorando. Y hemos visto cómo gran parte de los BRICS están cerrando las líneas de comercio en dólares y abriendo en otras divisas como rublos o yuanes. La gente dice, ¿qué vas a ahorrar? ¿En rublos o yuanes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sé que son divisas con control de capitales, que bueno, a día de hoy tienen muchas manchas, ¿verdad? Pero no olvidemos que el dólar también tiene manchas importantes, y es que está incurriendo en déficits de forma estructural y no parece que haya nadie que lo quiera solventar, ¿verdad? Se están acostumbrando al déficit estructural. Esto es un déficit que se produce tanto en épocas de auge como de recesión, lo contrario que de lo que decía el amigo Keynes, ¿no? Y estas son las proyecciones, desde mi punto de vista, pues uno de los principales, digamos, titulares que debemos tener en la prensa económica, o por lo menos a nivel teórico, que se debe discutir en la academia económica y poco se hace, ¿no? Un día vamos a traer aquí en la sección de entrevistas a un experto, Daniel Baeza, muy amigo mío, para debatir sobre esto. Él defiende que se puede tener ciertos niveles de deuda sin que eso incurra en problemas ni segundas derivadas nocivas. Yo defiendo que estos niveles son tremendamente perjudiciales para la economía estadounidense y sobre todo para futuras generaciones. Lo veremos dentro de poco en Trading Pro. Recordar que no solo es más que mercados, Trading Pro es mucho más el canal. Apostamos también por vídeos de nuestras intervenciones en televisión, también tenemos sección de entrevistas, la vamos a abrir en poquitos días, de hecho, y mucho contenido económico, bursátil, así que, como siempre digo, suscribiros que vienen sorpresas. Vamos con la siguiente de las imágenes que os traigo para hoy. Salimos un poco de la deuda. Bueno, vamos a verlo en la siguiente imagen. La deuda es un problema. Es verdad que quiero también dar mi visión positiva de Estados Unidos, y era la siguiente. Fíjate, voy a ponerlo en grande porque, a diferencia de Europa, Japón o China, está revirtiendo la mala tendencia demográfica. ¿Cuál es el secreto de Estados Unidos? Ahí os dejo la pregunta a vosotros. Fijaros, la inmigración neta, que es azul oscuro, también está subiendo desde el COVID y desde luego sobre todo lo más importante, ¿no? El número de nacimientos, ¿no? Esto es una ventaja competitiva de Estados Unidos frente al resto del mundo tremendo.
pero tremendo. La demografía es importantísima, es crucial, ¿no? Sobre todo en un sistema de deuda, que es una especie de sistema Ponzi de deuda, es importantísimo que vaya habiendo cada vez más, bueno, más personas o más productividad, ¿no? Una de dos, ¿no? Para que sea sostenible, ¿no? Y Estados Unidos lo está consiguiendo. Ahí os dejo la pregunta porque este es un tema más sociológico de cuál es el secreto, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos sí y Europa no? Europa vive una crisis demográfica tremenda, Japón, que os voy a contar, ¿no? De hace prácticamente 40 años no consigue frenar esa población, esa pirámide invertida, y China en los últimos 2 años también está viendo en términos netos cómo decrece su población, ¿no? Y tiene un problema también bastante grande. Recuerda cuando era joven que en China tenía la política de un solo hijo, si no tenías que pagar unas cantidades tremendas, y cómo ha cambiado la película, ¿verdad? Y entonces tienen esas grandes áreas geográficas problemas muy severos con la demografía, la sostenibilidad, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? O los pasivos que tienen los cuidados de salud, ¿verdad? De toda una población cada vez más envejecida y cada vez menos gente productiva, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos lo está consiguiendo revertir, y esto es una ventaja tremenda, y por eso es verdad que la deuda, que es un riesgo tremendo que tiene, se puede ver en parte compensado por esta expansión demográfica que está teniendo, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. No sé cuál es exactamente el secreto de por qué Estados Unidos sí y Europa no. Eso lo dejo a vosotros. Cada comentarios podéis poner lo que queráis opinar. Os voy a ir leyendo a todos. Vamos con la siguiente de las imágenes, la tercera que os traigo para hoy. Fijaros, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. También este gráfico que os traigo. Bueno, pues también qué interesante. Y es cómo están cayendo, lo hemos comentado antes, o lo hemos comentado en Trading Pro, los salarios, ¿no? Ahí lo tenéis, también los earnings por hora, las ganancias por hora, y en azul los propios salarios, ¿no? En términos nominales. ¿Por qué está cayendo? Lo que he comentado, el sector, si está tan fuerte el mercado laboral en Estados Unidos, como nos vende el gobierno, la administración de Biden, ¿por qué están cayendo los salarios? Es que no está tan fuerte el mercado laboral. Es verdad que no está habiendo despidos, esto se ve en las peticiones de subsidio por desempleo. Para mí ese es el dato más importante a día de hoy, las peticiones de subsidio por desempleo. No estamos viendo despidos, pero tampoco estamos viendo oferta laboral. Las holds, por ejemplo, las encuestas holds lo miran, no hay vacantes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no se despide, pero tampoco hay unas ofertas, por lo tanto, obliga a que un empleado se quede en su mismo puesto. Es decir, no hay rotación, y cuando un mercado laboral no rota, es rígido, digamos, no por regulación, sino porque no hay ofertas, es que no está bien el mercado laboral, no es ni mucho menos resistente, y eso tiende a esta derivada que estamos viendo, a que los salarios vayan cayendo, como lo estamos viendo en el gráfico, también las ganancias por hora. Esto es bueno desde una óptica inflacionaria, pero no es bueno para la economía, porque pierde poder adquisitivo, ¿no? El ciudadano, y por tanto menos consumo y menos inversión. Esto al fin y al cabo acabará afectando a la producción y al PIB del país, ¿no? Pierde poder de negociación el empleado al no haber rotación, al no haber opciones de rotación en el mercado laboral. Por tanto, hay que a veces desagregar un poco los términos brutos que nos dan las métricas brutas de datos de empleo. Mucha gente se queda solo con el dato y no indaga un poco más. No está tan fuerte como lo quieren vender Estados Unidos. De momento no hay despidos. De momento, básicamente también porque ha caído mucho en términos reales los salarios de los empleados. Por tanto, las empresas han podido no despedir al reducir los costes laborales entre todos los empleados, ¿no? Con esa pérdida en términos reales, pero estamos viendo como tampoco, al no haber vacantes, no hay rotación, y esto está provocando que mucha gente se quede esclavizada en su trabajo sin poder moverse, y por tanto no puede negociar para otros trabajos. No está tan bien. Muchos empleados además con 2 o 3 empleos, y muchos part-time, que es lo que realmente está subiendo, así como el empleo público, casi un 10% de la contratación del último año, 2023. Es tremendo la manipulación que viene del gobierno de Biden. Vamos con el siguiente gráfico, el cuarto de la tarde. Seguimos avanzando en la conexión macro, ahí lo tenéis. Fijaros qué interesante la descorrelación, aquí lo veis, que tenemos entre el Nasdaq y los tipos de interés. En este caso el soberano a 10 años, la TIR. Sabéis que hay, evidentemente, esto es muy curioso, esto es una cosa que yo aprendí recientemente, y es que los bonos y las bolsas los hemos visto muy correlacionados en este último ciclo, ¿no? Cuando la inflación está por encima del 3%, tendemos a tener correlación entre el precio de los bonos y el precio de las acciones. Correlación, es decir, que si bajan los bonos, bajan las acciones. Si suben los bonos, suben las acciones. Cuidado, por debajo del 3% es cuando estamos en una situación normal, que hay descorrelación entre riesgo y bonos.
¿Por qué? Porque cuando el dinero sale de las bolsas, se refugia en los bonos. El bono actúa como activo refugio, como seguro, como siempre ha tenido que actuar. Por lo tanto, existe esa correlación inversa, ¿verdad?, entre riesgo y bonos. ¿Y qué lo marca? Aproximadamente ese nivel del 3% que estoy comentando en el IPC. Por debajo del IPC, la situación del 3% de IPC, la situación es normal. Correlación inversa entre renta variable y renta fija. Por encima del 3%, lo que hemos visto en los últimos años, correlación entre bonos y riesgo. Ahora mismo estamos volviendo por debajo ya del 3% y por eso estamos viendo de nuevo esa correlación inversa, ahí lo veis, entre riesgo y bonos. Quizá nos quedemos ya con esa situación que realmente es lo normal. La anomalía era la correlación que hemos visto en los últimos años. Aquí lo tenéis, fijaos cómo se vuelve a abrir la brecha entre línea amarilla y línea rosa, entre riesgo y bonos. Muy interesante, insisto. Yo recientemente, ¿no?, este dato lo he tomado también para mis tesis de inversión, ese 3% y esa correlación entre bonos y riesgo. Interesantísima. Vamos ya con la siguiente imagen. Cerramos ya la conexión macro, la ponemos la última de todas en pantalla. Ahí lo tenéis. Fijaros, vamos a verla en grande, que no perdáis el detalle, como siempre digo. Ahí lo tenéis. El crecimiento del balance del Banco Central chino. Siempre lo he dicho, porque hoy veíamos como el CABEP, ¿verdad?, el ETF donde estamos invertidos, ¿verdad?, de alta tecnología china, subía un 5%, también el FXI, el Hang Seng, ¿verdad?, Alibaba, subían con fuerza, y es que fijaros lo que ha subido el balance del Banco Popular chino. Está en pleno QE, ¿vale?, Quantitative Easing, política expansiva, aumentando, ¿no?, su balance. Sabemos la correlación empírica que hay entre balance y precio de activos. Yo siempre digo lo mismo, hay que mirar la variable de la liquidez, que puede no ser inmediato. Quizá el Banco Central o el gobierno aprueben políticas expansivas y veamos durante varias semanas como el precio de los activos sigue cayendo. No tiene un efecto inmediato, pero tarde o temprano va a llegar a los mercados. Es que no me cabe ninguna duda, empírico, lo estoy diciendo. Por lo tanto, yo repito una vez más, opinión, por lo menos opinión mía, opinión mía. Por supuesto puedo equivocarme, pero creo que soy muy categórico, es una opinión que tengo muy categórica. La política expansiva que está ahora mismo desarrollando China va a acabar llegando a los mercados en forma de inflación de activos, ¿no? Nosotros estamos posicionados, ahí lo veis, el tremendo alza o aumento del tamaño del balance que está ya en récords del Banco Popular chino, el Banco Central de la República China. Es tremendo, ahí lo dejo para cerrar esta conexión macro. Como siempre, deseo muy buen negocio a todos. Comentar, la caja de comentarios. Queremos que este espacio también sea de ida y vuelta, interactivo, crear comunidad. Y ahí vamos hablando, por supuesto, de todo esto que hemos comentado. Con vuestra opinión, os mando un fuertísimo abrazo, muchos besos. Chao.